Buenos días. Seguimos de nuevo comentando y dando aportando mis comentarios sobre los posts que estamos publicando desde Traven, enfocados a planificar, a redactar, a hacer un buen plan de negocio donde se puedan establecer las bases de un futuro con un negocio sólido y en crecimiento. Un apunte que siempre digo, me gusta decirlo y luego es complicadísimo llevarlo a cabo, pero se puede, claro, y tenemos que atender siempre y entender que la empresa, el recorrido de una empresa transcurre sobre un puerto de montaña, un plano inclinado. Si te paras, si te contentas con tus clientes actuales, con tu volumen de negocio actual y demás, y paras de hacer fuerza, hacer trabajo como lo hacías antes y te relajas, no solamente te paras, es que te vas para atrás. Sabiendo eso, pues en este punto yo os quiero hablar ahora a la vuelta, ya pasando por Cabo de Punta Prima. En el otro vídeo dije Santa Pola, pero no, Punta Prima. Entonces vamos por Cabo Galiana y os quiero hablar ahora del segundo punto que planteamos como por ese orden en nuestro plan de negocio para clínicas de salud, y os quiero hablar de la elección de la especialidad. Bueno, entroncando con lo de antes, alguien se puede decir, oye, yo después de haber estudiado y haber hecho el doctorado y tal, y yo soy oftalmólogo, ¿ahora qué lo hago? ¿De qué otra cosa? Pues de oftalmología, pues ya está. Como hemos dicho, este es un mundo bastante reglado en el que tú, por suerte, te vienen cosas externas que ya son impuestas y hay otras que tienes cierta libertad. Entonces, donde hay esa cierta libertad para elegir la especialidad, porque si tú estudias fisioterapia o si estudias odontología, pues tú serás o dentista o cirujano dentista o fisioterapeuta y tú ya pues vas ahí. Pero si hay alguien que le sirve estos comentarios que vamos a hacer sobre ese punto de elegir la especialidad médica, pues mejor. Y luego hay gente que monta una clínica y no es personal sanitario, es un emprendedor. Y ese, pues sí que tiene que hacer un ejercicio de reflexión y estudio donde elija aparte de lo que hemos analizado antes de una vez que decide la especialidad, pues elegir no la especialidad, sino el análisis del mercado. El análisis del mercado se elige en base a una especialidad que tú hayas elegido, o varias, pues vas a montar una policlínica y tal. Entonces, hay emprendedores, grupos de inversores, family office, que se pueden estar planteando porque a priori vean que es un estudio interesante, un nicho interesante, un sector interesante, plantear dedicarse a montar una clínica, porque alguna especialidad en concreto o de varias. Bueno, dicho eso, vamos a hacer una pasada con poco orden, pero sí con un hilo conductor de lo que sería las especialidades en base a qué elegirle. Lo voy a hacer pues en base a ejemplos, que es como más me gusta a mí explicarlo. Hace poco un tío mío médico, pues yo tengo una hija estudiando medicina, va a entrar en tercero, tiene 19 años, en tercero, y él aconsejándome sobre, sin pedirlo yo, pero bueno, el hombre aconsejándome sobre qué elegir, pues
me decía: Juan, hay varias especialidades muy, muy interesantes y una de ellas pues es cardiología. Y yo le decía, lo escuchaba y le preguntaba para que siguiera, y le decía: ¿por qué? ¿Por qué consideras que es interesante? Y él me hablaba desde un punto de vista ya casi muy 360, ¿no? Porque es un médico que ha ejercido muchos años, ha estado en la seguridad social, ha tenido su clínica privada, es un circuito muy habitual, 70 años, 70, 80 y 90. Bueno, me decía: mira, cardiología, cuando a alguien le da un infarto, pues ya como mínimo se tiene que hacer revisiones cada 6 meses. Cada vez vivimos más. Y los hombres, pues, hay muchos que sufren de esa dolencia, de dolencias cardíacas. Y cada 6 meses, si te haces con una base de clientes y con un nombre y una reputación, pues cada 6 meses podrás hacerle una revisión y bueno, asegurar la calidad de vida de ese paciente. Claro, aquí obviamente entiendes, y esa es la reflexión que yo hago sobre este comentario, por eso lo ejemplifico con algo que me pasó hace poco. La reflexión que hago con ese comentario es que aquí obviamente es importante la búsqueda del recurrente. Enlazamos con punto 1, búsqueda del recurrente, ¿no? De que alguien, tú te ganes su confianza y esa persona demande un servicio recurrente. Tú incluso, atreviéndote, puedes calcular en base a su fidelidad y suponiendo, y lo puedes calcular con unos ratios que seguramente los puedes buscar en el punto 1, deberías hacerlo, y analizar cuál es el ciclo de tratamiento de esa persona. En fisioterapia, el otro día estudiábamos con una persona que está emprendiendo y le hicimos calcular los ciclos de sus clientes según las lesiones y cogiendo las 5 que pensaban ellos que eran más importantes. Entonces se calculaba que hay tantas sesiones para un tratamiento de fisioterapia de rotura del tendón de Aquiles o de en fin. Y entonces dice: oye, en base al cliente que me ha entrado, al paciente que me ha entrado, cuánto en facturación puedo obtener con este paciente, calculando incluso una tasa de abandono. Luego veremos cómo esas tasas de abandono sí se pueden mejorar bastante en base a automatizaciones de tecnología que se pueden implementar de forma sencilla con un software como Traven en este caso. Volviendo al caso de mi tío, él decía que cardiología. Claro, buscaba el top del top. Es decir, si alguien con un infarto con 40 años le calculamos una vida de 70, no sé, esto lo estoy diciendo yo así, pues hombre, son 30 años de tratamiento cada 6 meses. Lo puedes calcular, cada 6 meses una facturación de lo que cueste esa consulta, y lo puedes calcular fácilmente y decir: oye, pues tengo un cliente, un paciente que va a requerir de mis servicios durante tanto tiempo y con esta periodicidad. Hay especialidades con un ciclo más corto, como puede ser pues fisioterapia, porque se trata básicamente, entramos como en la industria, ¿no? A mí me gusta mucho comparar esto porque me divierte. Estos son mantenimientos preventivos. En el caso de la cardiología son mantenimientos preventivos claramente, y en el caso de la fisioterapia normalmente el preventivo no es ni mucho menos tan grande como podría ser o como debería ser necesario. Sin embargo, el correctivo bajo una lesión para acelerar la mejora y volver a la actividad normal, eso sí se da, digamos, es el core de ese negocio, fisioterapia. Entonces no está de más
que pensemos así y que valoremos en cada especialidad qué es realmente lo que tú eres, si eres alguien que hace un mantenimiento preventivo, como en el caso de la cardiología, donde se toman pues unos valores de indicadores de cómo está funcionando el sistema cardiológico y el sistema circulatorio, ves la evolución, comparas con el histórico y luego pues aplicas unas correcciones supuestamente leves. Y luego pues tú expectáis de ver indicadores ocultos, esos KPI hidden, que por tu olfato y por tu valía como cardiólogo, en base a la experiencia que tengas y a cómo la apliques, pues eso va a ser muy importante, ¿no? La cardiología tiene mantenimiento preventivo. Tiene luego especialidades como fisioterapia con mantenimiento correctivo. Pero esto lo puedes aplicar a traumatología, lo puedes aplicar a un montón de especialidades. Luego tienes otro tipo de especialidades que aquí, pues bueno, en industria no se da mucho, pero en el ser humano, pues sí, pero es parecido al correctivo, es decir, hay un disgusto en la percepción de cómo uno es y lo quiere solucionar. Pues la estética, ahí lo tenemos. Y ahí tenemos un mundo creciente donde cada vez, cada vez se van creando nuevas especialidades, nuevos tratamientos menos invasivos y bueno, eso o en un dental tenemos ambas, de mantenimiento correctivo y preventivo de manera clara, aunque es el correctivo siempre. Cuando hay otras especialidades, hay una especialidad donde entran las dos. Obviamente el correctivo, por la manera como lo figuramos siempre, es el más habitual. Ese es inesperado, entonces tienes que también valorar digamos una media. Oye, si tengo 300 clientes, pues ya tengo que tener un histórico o adquirido por mí mismo o en una tasa que tenga en el colegio profesional, etcétera, de cuál es una media de tratamientos para saber un poco. Lo importante aquí es saber cuántos pacientes necesito, qué tipo de tratamientos son los más demandados, correctivos o preventivos. Preventivos darán mucho más recurrente, con lo cual podrás planificar tus ingresos, y correctivos pues son de un importe mayor, son los que dan músculo a la facturación del negocio, pero realmente son imprevisibles. Entonces, bueno, pues en esa reflexión que hacía mi tío, de, oye, cardiología, pues estaba el destilado de todo esto que estoy intentando desmenuzar. Al final, sabiendo, y me quedo con esto, sabiendo el número de pacientes que podemos tener en cartera, cuántos pacientes nos da, cuántos ingresos, sabiendo qué tipo de servicios damos, si son de mantenimiento correctivo, preventivo o una mix. Tenemos que saber más o menos en qué porcentaje y luego pues eso, empezar a trabajar. Esto tiene dos fórmulas de hacerlo. Una reflexión de persona mayor, de haber tenido ese insight a lo largo de tu vida, o hacerlo al principio. Ya la elección es de cada uno, pero en los tiempos donde estamos, pues nosotros siempre recomendamos que este ejercicio se haga antes. No son ejercicios complicados, seguro que habéis hecho diariamente ejercicios más complicados, pero enfrentaros a esto, primero, os quita ansiedad, porque el saber o no saber, claro, la gente se fija mucho en el benchmarking, o sea, qué hace otra clínica qué números hace. Pues esos números no están nunca claros, los pueden mirar en el registro mercantil o similar. A todo se hace un poquito de ingeniería al alza o a la baja. En el nivel de vida, pues puede ese hombre tener o sea mujer tener otros ingresos
O sea, al final, esto es la prueba del sitio. Clientes, número de tratamientos, qué tipo de tratamientos son, si son correctivos o preventivos, y con eso te haces una idea del número de ingresos, o sea, de la cifra de ingresos que tú puedes tener y si vas a estar a gusto con ese negocio o no. Pues bueno, esa era la reflexión. Yo ya estoy, esta maravilla, llegando a Torrevieja. Me quedo un poquito, esto es Calaferris, esto es uno de los palmerales pues más interesantes que hay en esta zona. Esto es término municipal de Torrevieja hasta Punta Prima. Y ya luego tenemos Orihuela. Y esto, Torrevieja. Todo esto muy interesante porque todo está construido, todo, Torrevieja la sustenta una losa de piedra. Y aquí perfectamente lo podemos ver en sus estribaciones que llegan al mar. Todo Torrevieja es así. Hay alguna cara con cierta arena, aquí alguna luna, lo estamos percibiendo ya. Interesante palmeral, interesante playa. Calaferris. Bueno, seguiremos con más reflexiones alrededor de cómo se ejecuta un plan de negocio en una clínica de salud. Que tengáis buen día.